Lo primero que hice al volver a la vida fue venderle mis acciones tiradas de precio a mi mejor amigo y largarme con el dinero lo antes posible. Todo porque, en mi vida anterior, mi mejor amigo insistió en montar una empresa conmigo. Yo, siendo un friki de la tecnología, entré como socio y aporté gratis mi patente del videojuego. Pero justo cuando la empresa empezaba a despegar, descubrí que mi supuesto mejor amigo se había liado con mi novia. No solo me echaron de la empresa, sino que además me tendieron una trampa entre los dos. Me dejaron con una deuda enorme y al final no pude más y me tiré desde un edificio. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día que lo cambió todo. En ese momento, estaba sentado con ellos dos en una tetería nocturna debajo de la empresa. Liu Ruyan estaba alabando a Wang Weiqiang delante de mí, diciendo que había ayudado muchísimo. Y Wang Weiqiang, cómo no, aprovechó para echarme a mí las flores. Me miró fijamente mientras sujetaba un montón de papeles. Dijo que había varios documentos pendientes de mi firma, y también soltó el típico cuento de que, cuando la empresa saliera a bolsa, nuestro valor se multiplicaría varias veces. Miré aquel montón de papeles y reconocí al instante el documento de cesión de acciones. En mi vida anterior tenía la cabeza en otra parte y, encima, Liu Ruyan no paraba de engatusarme para que firmara. Y yo, como un idiota, acabé estampando mi nombre. Aquella firma fue lo que me empujó al desastre de mi vida anterior. En mi vida pasada firmé. En esta, no pienso volver a hacerlo. Esta vez voy a hacer que esa pareja de sinvergüenzas se arrodille y me suplique. Le eché un vistazo a Wang Weiqiang y tenía una sonrisa que no le cabía en la cara. Sabía perfectamente que yo era un friki técnico y que nunca prestaba atención a estos papeles. Mucho menos iba a leerme a fondo el contenido del contrato. Al ver que no firmaba, empezó a tantearme, a ver si había notado algo raro. Yo fingí estar cansado y dije que lo firmaría al día siguiente. Hice aposta como si estuviera reventado. Pero él siguió presionando, diciendo que firmar no me llevaría nada de tiempo, y que la empresa estaba a punto de salir a bolsa, así que había cosas que había que dejar hechas ya. Yo seguí con la excusa del dolor de cabeza y dije que solo quería irme a casa a descansar. En cuanto me levanté y me fui, Liu Ruyan salió detrás de mí. Incluso fingió preocuparse y me preguntó si quería ir al hospital. Yo solo le dije que no era nada, que en casa se me pasaría. Y hasta le solté aposta que yo no iba a salir de fiesta y que se fuera con Weiqiang. En mi vida anterior aún era tan ingenuo que pensaba que entre ellos no pasaba nada. ¿Quién iba a decir que ya estaban liados desde la universidad? Así que en esta vida me da exactamente igual lo que hagan. Yo solo quería volver cuanto antes a casa y empezar mi plan de venganza. Nada más llegar, guardé bien todos los datos importantes que había preparado para la actualización. Después borré casi todos los datos del ordenador, y dejé solo la parte que quería que ellos vieran. Estuve liado hasta medianoche y entonces oí abrirse la puerta. Sabía que había vuelto, así que le pregunté qué tal se lo había pasado. En cuanto me vio, le pasó por los ojos un momento de puro nerviosismo. Me dijo que bien, y luego me preguntó por qué seguía despierto. Yo le respondí que siempre había sido noctámbulo. Después volvió a sacarme los documentos que Wang Weiqiang me había dado, y me dijo que, si no quería firmarlos, podía hacerle una autorización. Así ella podría firmarlo todo en mi nombre. Yo seguí su juego y le dije, a propósito, que firmara directamente por mí. En cuanto lo oyó, Liu Ruyan se puso nerviosa y se negó al instante. Estaba claro que no se atrevía a firmar eso por mí. Se justificó diciendo que, aunque fuera mi prometida, aún no estábamos casados, y que un tema así era demasiado serio, que antes tenía que firmarle una autorización. Y ya al día siguiente, en la empresa, ella firmaría el resto de documentos. Pero yo no piqué y dije que ya era tarde, que lo hablaríamos al día siguiente en la oficina. A la mañana siguiente, nada más llegar a la empresa, Wang Weiqiang ya me estaba esperando al lado de mi mesa. Se notaba a la legua que no podía esperar ni un segundo más a que firmara, porque en cuanto yo pusiera la firma, las acciones dejarían de tener nada que ver conmigo, y hasta las deudas podrían acabar cayéndome encima. Nada más verme, empezó otra vez con la cantinela de que firmara cuanto antes. Yo miré los papeles y solté directamente que iba a salir de la empresa, y le planté delante el acuerdo de cesión de acciones que ya llevaba preparado. En cuanto dije eso, los dos se quedaron con los ojos como platos. Wang Weiqiang se quedó tan blanco que no daba crédito a que quisiera irme justo entonces. Hasta intentó presionarme con que la empresa estaba a punto de salir a bolsa, y que, si me iba, podía echar por tierra todo su plan. Al ver que yo iba en serio, Wang Weiqiang se alteró, y Liu Ruyan se sumó enseguida. Me reprochó que una decisión así no se me ocurriera hablarla antes con ella. Era evidente que estaban muertos de miedo de que mi salida les fastidiara el negocio, y aún más miedo tenían de que yo pidiera una barbaridad de dinero y les reventara la salida a bolsa. Liu Ruyan volvió a ponerse en plan moralista conmigo. Dijo que llevar una empresa no era un juego de niños y que yo no podía hacer lo que me diera la gana. Y mientras hablaba, le lanzó una mirada cómplice a Wang Weiqiang. Él pilló la indirecta al instante y empezó con que Liu Ruyan y yo estábamos a punto de casarnos. Que irme en un momento así no tenía ningún sentido. Y que, cuando la empresa saliera a bolsa, el dinero entraría solo. Que entonces Liu Ruyan y yo podríamos vivir tranquilos para siempre. Lo pintó todo como si fuera un sueño. Pero, por mucho que insistieran, a mí ya no me movían ni un pelo. Como vieron que no me convencían, intentaron rebajar la jugada y colarme al menos la firma de esos documentos. Incluso dijeron que esos papeles eran urgentísimos, y que lo de salir de la empresa ya se hablaría después. Yo los veía tan nerviosos que hasta me daba risa, porque aunque yo les plantara cara allí mismo, todavía podían quedarse con el dinero y vivir a cuerpo de rey, y dejar que se fueran de rositas me parecía demasiado barato. Así que los miré y dije, adrede, que esto ya lo tenía más que pensado.
Me inventé que había ido al hospital y que el médico me había dicho que mi cuerpo estaba al límite, que tenía que parar ya, porque de nada servía ganar dinero si no iba a vivir para gastarlo. Pero ni por esas se rindieron, y siguieron diciendo que no hacía falta que me fuera, que bastaba confirmar y volverme a casa a descansar. Liu Ruyan siguió vendiéndome el cuento de nuestro futuro feliz juntos. Todo muy bonito, pero lo único que querían era sacarme la firma. Verlos fingir así me daba hasta asco. No dije nada más, y le pedí a Wang Weiqiang que mirara primero los papeles que yo llevaba. Los cogió, los revisó y la expresión de urgencia se le fue borrando de la cara. En su lugar apareció una confusión clarísima. Me preguntó si de verdad solo quería 100 millones y que el resto de las acciones fueran para Liu Ruyan. Yo asentí con toda la calma y dije que ella se quedaría en la empresa en mi lugar. Al oírlo, la cara de alegría de Liu Ruyan fue imposible de disimular. Hasta se hizo la emocionada, como si no se lo creyera. Yo seguí actuando y dije que, total, como ya nos íbamos a casar, dárselo a ella era como quedármelo yo. Y de paso dije que me vendría bien aprovechar para descansar una temporada. Los dos se pusieron contentísimos en cuanto me oyeron. Estaba claro que ni en sueños pensaban que yo les entregaría las acciones por mi propia voluntad. Viendo que yo seguía firme, Wang Weiqiang aflojó enseguida, aunque aún quiso asegurarse una vez más. Necesitaba confirmar que iba totalmente en serio, y yo le dije que firmara sin problema. Pero le dejé claro que esos 100 millones tenían que entrar ya en mi cuenta. Él aceptó enseguida y dijo que ordenaría al departamento financiero hacer la transferencia. Pero justo después volvió a tantear, preguntando a qué cuenta debía ingresar el dinero. En cuanto oyó eso, Liu Ruyan se tensó de golpe. Yo por dentro me reía. Estaba clarísimo que Wang Weiqiang quería sisarme hasta esos 100 millones. Así que dije en el acto que el dinero tenía que entrar primero en mi propia cuenta. Porque aún tenía que prepararle una sorpresa. Solo cuando vi el dinero ingresado, firmé tranquilamente el acuerdo. Y en el momento en que terminé de firmar, los dos soltaron el aire de golpe. Después de firmar, me fui poniendo la excusa de que ellos siguieran trabajando. Antes de irme, incluso le dije a Liu Ruyan que me llamara si pasaba algo. Sabía perfectamente que en ese momento, para ellos yo era el tonto del año. Pero no tenía ni idea de una cosa. A quien quieres destruir, primero tienes que dejar que se vuelva loco. Esto no era más que el primer paso de toda mi venganza. Lo siguiente sería hacer que acabaran de rodillas, suplicándome entre lágrimas. Después de salir de la empresa, volví a casa y preparé unas cuantas cosas. Desde que me gradué y entré en la empresa, me había dejado la vida entera en el videojuego. Ni había descansado de verdad, ni mucho menos había salido a desconectar. Así que ahora que ya estaba fuera, decidí irme unos días a despejarme. Después de hacer la maleta, le mandé un mensaje a Liu Ruyan diciéndole que me iba de viaje. Como no me respondió, me saqué un billete y me fui directo a Sanya. Reservé hotel y puse tanto el móvil como el ordenador en silencio. Y me tumbé en la cama dejando que entrara la brisa del mar. Hasta la noche no hubo ni rastro de respuesta por su parte. Pero yo ya sabía lo que estaba pasando. Ellos dos estarían encantados. Seguro que pensaban que les había dejado todos los beneficios en bandeja, y probablemente se estarían riendo a mis espaldas, pensando que era un pringado por renunciar a cientos de millones, y conformarme con solo 100 millones. Justo cuando estaba mirando el móvil, Zheng Mingao me escribió de repente. Me preguntó si me había vuelto loco por salir de la empresa de esa manera. Para él, justo ahora que la empresa estaba a punto de salir a bolsa, era cuando venía el gran pelotazo. Y yo en cambio me largaba en ese momento, y les dejaba a otros todos los beneficios. Como vio que no respondía, me llamó varias veces seguidas. En realidad, él era un fan fiel del videojuego que yo había desarrollado, y fue gracias a eso como nos conocimos. Venía de una familia con mucho dinero. Recién graduado, ya le habían dado varios millones para montar su propio negocio.